epístola de Colosenses, escrita por Pablo. Escrita porque había una situación en particular en la iglesia. Pablo busca darle ánimo a esta iglesia, pero sobre todo ánimo porque había una amenaza para la iglesia, que era la de los falsos maestros, que estaban tratando de meter las mentiras de que Cristo no era suficiente, que se necesitaba algo más de Cristo para la salvación y para poder madurar en la vida cristiana. Pablo escribe esta carta, una carta a una iglesia que él no conoce. La historia nos muestra en Hechos que seguramente el que fundó la iglesia de Colosas fue Epafrodito, que escuchó de Pablo en el evangelio en Éfeso. Después de ser preparado por Pablo, Epafrodito va a Colosas, va a otras dos iglesias ahí en la región y empieza a fundar esta iglesia de Colosas. Se cree que Pablo escribe la carta porque Epafrodito va a visitar a Pablo a su encarcelamiento que estaba en Roma. Y allá le cuenta un poco cómo estaba la iglesia. En términos generales, una iglesia que estaba bien fortalecida, pero había esta amenaza de los falsos maestros que estaban negando la suficiencia de Cristo. En el primer capítulo estuvimos estudiándolo cuidadosamente y nos dimos cuenta, nos faltan algunos versículos del primer capítulo, cómo lo que busca Pablo es en primer lugar mostrar la supremacía y la grandeza de nuestro Señor Jesús. Nos dimos cuenta en los versículos del 15 al 20 cómo hay ese glorioso himno, esa gloriosa doxología al Señor Jesucristo, en donde empieza diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y Pablo coloca a Cristo en el lugar que debe tener. Él es Dios, Él es poderoso, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y va hasta el versículo 23, hablando del Señor Jesús. Pero ahora llegamos al versículo 24. Y desde el versículo 24, capítulo 1, hasta el capítulo 2, versículo 5, Pablo va a hablar de su ministerio. Pablo va a describir de qué se trata ser como él lo llama, un administrador de la iglesia. De qué se trata ser un ministro de la iglesia de Cristo. Y ese es el tema que hoy vamos a tratar y que por más o menos 5 o 6 temas vamos a ver. Las características de un ministro de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? ¿Qué caracteriza o qué características debe tener alguien que está en el liderazgo de la iglesia? Muchas veces se piensa que no se necesita nada para ser pastor, que solo hay que sentir el llamado y listo. Hágale. ¿Tiene el llamado? Hágale, usted lo puede hacer. De hecho, hay personas que han sido pastores sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de entrenamiento, ni formal, ni siquiera en sus iglesias. Pero más que eso, hay líderes dentro de las iglesias que no saben qué demanda Dios de su trabajo. Hay gente que no sabe qué demanda Dios de lo que deben hacer. Ahora, por otro lado, también se piensa que los pastores no hacen nada, que hay algunos que creen que entre semana el pastor está libre y el sábado en la noche piensa acerca de lo que va a hablar el domingo y luego por arte de magia salen palabras de su boca. Eso no pasa, o por lo menos no pasa en esta iglesia. Aunque seguramente hay personas y hay líderes que se atreven a hacer esto y tratan sin reverencia a la palabra de Dios y sin respeto al pueblo de Dios, esto no es lo que un pastor debe hacer. Y hoy comenzamos esta serie en la carta de los Colosenses, que describe el ministerio de Pablo y nos presenta lo que debe distinguir a alguien que sirve en la iglesia como líder, como pastor, como administrador de la iglesia de Cristo. Así que por favor, si ya están ahí, leamos Colosenses capítulo 1, versículos 24 hasta el capítulo 2, versículo 5. Y esté pensando en las características del ministerio de Pablo. Dice así, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hagamos una pequeña oración. Señor, esta es tu palabra y hoy venimos a someternos a ella. Ayúdanos a entender tu palabra, Espíritu de Dios, ilumínanos para entender qué características debe tener un pastor y de la misma manera qué es lo que debemos hacer todos nosotros. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre hemos orado. Amén. En esta sección, Pablo está describiendo su ministerio. Él está contando a los colosenses lo que él ha hecho y cómo él lo ha hecho. El versículo 25 dice que él fue hecho ministro. Es la primera frase. Dice, fui hecho ministro ¿de qué? De la iglesia. Y esta idea viene desde el versículo 23. La última frase del versículo 23 dice casi exactamente lo mismo. Versículo 23 de Colosenses 1 dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Se repite casi la misma frase. Esa palabra, la palabra ministro, describe a una persona que ejecuta las órdenes de otro. Se traduce siervo también y se utilizaba en el primer siglo para referirse a los esclavos que hacían una labor determinada, como por ejemplo el administrar las haciendas de sus amos ahí en la antigua Grecia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo es ¿qué? Un administrador de la iglesia de Cristo. Él no es la cabeza, él no es el pastor principal, él es solamente ¿qué? Un administrador de la iglesia de Cristo. Un siervo que está al servicio de Cristo y del pueblo de Cristo. Probablemente Pablo describe su ministerio porque había algunos destinatarios que no lo conocían personalmente. Entonces, estos versículos sirven como una introducción. Recordemos lo que dije al principio, que la iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo, sino fue fundada por Epafrodito, un discípulo de Pablo. Pero también, seguramente, Pablo hace esta introducción de quién era él, hace esta descripción de su ministerio, porque los falsos maestros estaban amenazando a la iglesia. Y Pablo quiere mostrarles cómo debe ser una persona que está en el liderazgo de la iglesia. Pablo quiere mostrarle a la iglesia qué se requiere de los administradores de Cristo, de los pastores de Cristo, a través de mostrar su ejemplo. Por ello, al estudiar toda esta sección vamos a entender cuál es la descripción de trabajo que Dios requiere de los administradores de su iglesia. ¿Cuál es la descripción de trabajo? Si usted va a una entrevista de trabajo, a usted le van a pedir su hoja de vida. Y si usted pasa en el trabajo, a usted le van a decir, esto es lo que usted tiene que hacer. Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo acá. Pablo está mostrando los requisitos del trabajo y de lo que demanda ser un siervo de Cristo, un pastor de una iglesia. Y hoy comenzamos a ver esta serie de temas acerca de las cualidades que deben tener aquellos que están en el liderazgo de la iglesia. Y este es un tema que debe llevar a los pastores de una iglesia a evaluar cómo están haciendo el trabajo. O sea, ¿quién? Yo, porque ya el pastor Javier se fue. Entonces, o ya se va a ir. Obviamente él también seguramente, y lo hemos visto, siempre lo evalúa. Pero no solo eso, no solamente sirve, y me sirve a mí en este caso como pastor de esta iglesia para evaluar cómo estoy haciendo este trabajo. Este es un tema que aplica a todos los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes como iglesia deben saber cómo Dios quiere que sean sus líderes. Ustedes lo deben saber. Ustedes deben saber cómo Dios quiere que sean los pastores, los ancianos de esta iglesia, ahora y siempre. Pero obviamente también es un tema que aplica a cualquier creyente, porque Dios puso pastores en su iglesia para que ellos sean el ejemplo de toda la congregación. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Miren lo que dice. Dice así. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores
que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y ¿qué? Imitad su fe. Entonces, claro, usted pensará, no, pero vamos a durar 5 o 6 temas viendo qué significa ser un pastor. ¿Y yo qué? Bueno, Dios coloca pastores en su iglesia. ¿Para qué dice Hebreos 13:7? Para imitar su conducta. Su buena conducta, obviamente, ¿no? Su buen ejemplo. Porque obviamente lo malo, por favor, nunca lo vaya a imitar. Entonces, hoy comenzaremos a estudiar cuáles deben ser las características de un ministro de Cristo, para entender cómo debe ser un pastor y cuál es la conducta que Dios espera que el creyente imite. ¿Cuál es la conducta que el creyente espera, que Dios espera que cada uno de ustedes imite? Y hoy vamos a ver solamente una característica. Leamos una vez más el versículo 24 de Colosenses capítulo 1. Una característica. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La primera característica de un ministro de Cristo es que sufre. Sufre por su causa. Sufre por la causa del Evangelio. Sufre por el Señor Jesús. Esta sección no comienza diciendo los grandes logros de Pablo en el ministerio. Y eso que en ese momento se piensa que más o menos Pablo ya llevaba 25 años en el ministerio. Ya Pablo había fundado varias iglesias y había escrito algunos de los libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo primero que Pablo dice no es todo lo que Dios ha hecho a través de él. De hecho, eso nunca lo va a decir un siervo, un pastor piadoso. Lo primero que Pablo dice es que padece por vosotros, padece por los colosenses. Obviamente cuando ahí vemos, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, sabemos que está hablando de los colosenses. Y la primera palabra, mire ahí su Biblia, dice ahora. El ahora se refiere al encarcelamiento de Pablo. Pablo, recordemos que él escribió esta carta ¿desde dónde? Desde Roma. La escribió desde la prisión. La escribió porque lo habían encarcelado, porque estaba predicando el Evangelio. Y él aprovecha en su tiempo de encierro ahí a escribir esta carta a los colosenses. Él estaba pasando una situación difícil, una situación de sufrimiento, encarcelado injustamente. Entonces, debemos entender en primer lugar este contexto. También recordemos que Pablo no conocía esta iglesia. Pablo la conocía por Epafrodita, pero lo increíble de Pablo, cuando usted lee este versículo, es que aunque Pablo no los conocía, aún afirma que su sufrimiento tiene beneficios para ellos. Él sufría por el bienestar de esta iglesia. Pablo no explica inmediatamente de qué se trata esto, lo vamos a ver más adelante. Pero el versículo continúa diciendo, y cumplo en mi carne, mire su Biblia por favor, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta frase a veces nos ha traído algunos malentendidos. Y esta frase muestra que los sufrimientos de Pablo no son solo por el bien de los colosenses, sino por el bien de toda la iglesia en general. Pero esta frase nos hace preguntarnos, ¿será que el sufrimiento de Pablo o será que el sufrimiento de un creyente aporta algo a lo que tuvo que sufrir por Cristo? ¿Será que el sufrimiento de un cristiano permite que otros no sufren? Porque cuando uno lee este versículo uno dice, hay algo que no me suena. Bueno, 3 aclaraciones de lo que no significa este versículo. 3 aclaraciones. Primera, Pablo no está sugiriendo que el sacrificio de Cristo en alguna medida es deficiente o que le faltaba algo. Pablo no está diciendo eso, porque algunos pueden decir, cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo. Unos pueden decir, ¿será que Pablo está diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente? ¿Que algo faltó que debamos cumplir nosotros? ¿Será que la salvación no es solamente por la obra de Cristo? Obviamente Pablo no está diciendo eso. ¿Por qué no está diciendo eso? Bueno, porque en primer lugar, pues el sacrificio de Cristo es completo y además Pablo lo acaba de decir en versículos anteriores. Mire un poquito atrás. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice ahí, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora que os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Claramente Pablo no está diciendo que algo le falta al sacrificio de Cristo, para nada. Él no cree tampoco que el sufrimiento del creyente tenga algún beneficio para alcanzar la salvación.
Porque se puede pensar eso, ¿no? Como piensan los católicos, que dicen, no, es que hay que hacer algo para llegar al cielo. Es que creen en la gracia de Dios, pero también en las obras de los hombres. De ninguna manera. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a la obra redentora de Cristo. Cuando en otros pasajes, como el que acabamos de leer, él se refiere a la obra redentora de Cristo, siempre menciona palabras como la sangre, como la muerte, como la cruz, pero nunca habla de las aflicciones. ¿Listo? Entonces lo primero es eso. Lo primero es que Pablo no está sugiriendo que el sacrificio de Cristo sea deficiente. Eso es lo primero. Lo segundo que no significa este pasaje es que hay alguna cuota de sufrimiento que el creyente deba sufrir. Como que hay una medida que se debe cumplir de sufrimiento de cada uno de los creyentes. Esto es como si Dios hubiera definido una cantidad de sufrimiento para cada persona. No. Y luego de ese sufrimiento no hay más sufrimiento, como si uno, ¿cuándo alcanzaré esta cuota de sufrimiento? Y ya a los 45 me faltan, no les voy a decir cuántos, pero en ese momento ya voy a dejar de sufrir. Pablo no está hablando de eso. La Biblia nunca afirma esto. Si el apóstol creía, de hecho, si el apóstol creía que su sufrimiento completaba una cuota de aflicción, hubiera enseñado que entre más cristianos sufrieran, más pronto se acabaría el sufrimiento, ¿no? Y más pronto vendría el Señor Jesucristo. O más pronto se acabarían las aflicciones para la iglesia. Por lo tanto, tampoco significa eso. No significa que se debe cumplir una cuota de sufrimiento. En tercer lugar, Pablo tampoco sugiere que si él sufre, está contribuyendo para reducir el sufrimiento de otras personas, de otras iglesias. No, el apóstol nunca afirma esto. Nunca afirma que su sufrimiento reduzca lo que han de soportar otros creyentes. Pensar que una persona puede sufrir o cometer penitencia por otros es una gran mentira. Es una gran mentira que también se ha colado en medio de la sociedad popular. ¿Yo puedo sufrir por otro? No. Entonces, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué significa que Pablo dice ahí, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo? Primero que todo, debemos saber que la Biblia, en palabras de Pablo y en palabras de muchos otros escritores bíblicos, muestra que el sufrimiento es una experiencia inherentemente cristiana. El sufrimiento es algo que los creyentes debemos pasar. Mire este texto, Primera de Tesalonicenses, ahí al ladito de Colosenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos, ¿qué? Puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar, ¿qué? Tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Qué interesante, ¿no? Aquí no dice, a fin de que nadie se inquiete por esta abundancia, por esta prosperidad. Tampoco dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estás puesto. O dice, os predecíamos que riqueza, fama, salud. ¿Dice eso el texto? No lo dice. ¿Para qué está puesto el creyente? Dice ahí. Para pasar tribulaciones, para pasar pruebas, para pasar aflicciones en nombre de Cristo. El sufrimiento, las aflicciones y las pruebas son parte de seguir a Cristo, así alguien sea pastor o no. Amén. Amén. Dejando claro esto, cuando Pablo dice que él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, está diciendo que lo que se cumple no son los sufrimientos de Cristo, sino que lo que se cumple son los sufrimientos de Cristo en Pablo. ¿Listos? Lo que se cumple, ¿qué es? Los sufrimientos de Cristo en Pablo. Lo que falta o lo que está incompleto es la experiencia personal que Pablo tiene de las aflicciones de Cristo por causa de seguirlo. Eso es lo que todavía falta y lo que Pablo está cumpliendo. No es algo defectuoso en el sufrimiento de Cristo o en la obra redentora de Cristo, o tampoco una cuota de sufrimiento que deba ser llenada. No, Pablo está diciendo que lo que se cumple son los sufrimientos de Cristo
o los sufrimientos por seguir a Cristo que tenía que vivir Pablo. De hecho, ¿qué se le prometió a Pablo cuando fue llamado por Cristo? Sufrir. Mire Hechos capítulo 9, váyase a Hechos. Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16. Hechos capítulo 9, versículos del 15 al 16. Y este capítulo, versículos antes, se muestra a Pablo persiguiendo a la iglesia. Y este es el camino a Damasco, cuando se encuentra con Cristo. Y mire lo que le dice Cristo a Ananías, que es la persona que utiliza a Dios para, de alguna manera, edificar en primer lugar a Pablo. Hechos 9, 15 al 16, dice así: el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué se le dijo a Pablo? ¿Qué se le prometió? Porque muchas personas hoy en día toman este primer versículo. El primer versículo 15. No, yo voy a estar delante de reyes, delante de empresarios. Dios me ha llamado a las naciones. No leen la segunda parte. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario ¿qué? Padecer. Padecer por mi nombre, le dice Pablo ahí. Hasta que Pablo fuera a estar con el Señor, el sufrimiento iba a ser una posibilidad para él. Él lo sabía, él lo tenía claro. Y por eso él dice, yo todavía debo cumplir, estoy cumpliendo los sufrimientos por ser seguidor de Cristo. Ahora sí podemos explicar por qué Pablo dice que se goza en el sufrimiento por los colosenses. En primer lugar, Pablo se goza, ahí lo dicen en Colosenses 1, ahora me gozo. Él se goza porque estos sufrimientos prometidos y estos sufrimientos cumplidos son una muestra distintiva del servicio de Pablo. Pablo dice, soy seguidor de Cristo y mis sufrimientos lo están comprobando. Pablo se goza porque está siendo distinguido, ¿por qué? Por seguir a Cristo, porque era como el carnet de identificación. Carnet de identificación, sufrimiento. Soy un seguidor de Cristo. Soy un seguidor de Cristo. Y eso lo está diciendo Pablo. Mire este versículo que leímos en la lectura bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 4, no todo, sino el versículo del 7 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Mire lo que dice ahí. Segunda de Corintios 4, 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? La palabra de Cristo. Cristo. ¿Quién es el barro? Usted. Usted. ¿Y sabe cuál es la traducción específica de vasijas de barro? Se lo digo en estos términos hoy en día, una mica. Eso es una vasija de barro. Usted es una vasija de barro o una mica. Pero dice ahí, sigo leyendo, pero tenemos este tesoro, Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El sufrimiento, las aflicciones que sufría Pablo por causa de Cristo eran una muestra distintiva de su ministerio, de su servicio. Pablo lo que nos está diciendo aquí es que predica el evangelio y eso va a causar ¿qué? Aflicción. Pero esa aflicción que causa en Pablo una fortaleza mayor para seguir ¿qué? Predicando el evangelio, lo que va a causar ¿qué? Otra aflicción, otra prueba. Un círculo. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo se goza, porque eso mostraba que él era un ministro de Cristo. Pablo se goza por eso. Y él no solo se goza por sufrir por la causa de Cristo. En segundo lugar, y tal vez principalmente, y esto es lo que nos muestra el texto, Pablo se goza porque su sufrimiento beneficia a los colosenses y a toda la iglesia. El sufrimiento que está teniendo Pablo encarcelado
está beneficiando a los colosenses y a toda la iglesia. Al sufrir por Cristo, Pablo está sufriendo por la iglesia de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que esto produce? Esto produce un buen fruto entre los creyentes. Esto es lo que produce sufrir por Cristo. Mire este texto, Filipenses, allá a la izquierda de Colosenses. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Dice así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y el 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, ¿sin qué? Sin temor. La gente creyó que encarcelando a Pablo iba a destruir o apagar la obra del Evangelio. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo contrario. Lo contrario. Dice ahí, ellos, los que no estaban encarcelados como Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aunque Pablo estaba en la cárcel por Cristo, estos sufrimientos no obstaculizaban la predicación del Evangelio, sino que formaban parte de su promoción. Eso era el plan de Dios. Meter a Pablo en la cárcel para que el Evangelio se esparciera aún más. Cuando Pablo sufría, Pablo no se hacía la víctima. No, todo lo contrario. El apóstol, ¿qué hacía? Creía que su vida tenía un propósito especial por los demás y entendía el sufrimiento, ¿sabe cómo? Como un privilegio, como una bendición de Dios, que hacía que el Evangelio se esparciera aún más. Y esta verdad se hace evidente en toda la Biblia, y sobre todo en el libro de los Hechos, que narra la historia de sufrimiento de la primera iglesia. Un comentarista dijo esto: sin sufrimiento, el libro de los Hechos no tiene propósito, no tiene argumento, no tiene estructura, ni siquiera tiene historia. Eso es verdad, porque cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ve a esta gente cómo sufrió. Usted no los ve a esta gente en sus aviones, en sus mansiones, con sus carros últimos modelos. No, ¿cómo los ve? Sufriendo por el nombre de Cristo. Todos, absolutamente todos los esfuerzos humanos por frustrar la propagación del Evangelio e intimidar y aterrorizar a los cristianos han sido contraproducentes, tanto en el primer siglo como en toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. En un documento histórico del siglo II llamado Carta a Diogneto, se describe lo que pasaba con los cristianos que eran perseguidos y martirizados. Esto es un documento que no era de la iglesia. Y dice así este hombre. Dice, ¿no ves que los cristianos, arrojados a las fieras, con el fin de que renieguen del Señor Jesús, no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Hipólito Romano, escritor también de la iglesia cristiana primitiva en el siglo II y en el siglo III, escribía que durante una de las persecuciones más duras de un emperador llamado Séptimo Severo, que un gran número de hombres atraídos a la fe por medio de los mártires se convertían a la vez en mártires. Porque los creyentes, cuando los iban a martirizar, les decían que negaran a Cristo, les decían que los iban a quemar o los iban a mandar a las fieras. Y ellos decían, bueno. Y la gente se quedaba asombrada, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y este hombre dice, entre más mártires había, más cristianos llegaban. Más cristianos llegaban. Nada debe impedir el avance del Evangelio, absolutamente nada. Y el sufrimiento de los cristianos solo redunda en más y en mayores victorias y en que una iglesia se fortalezca. Otro dato histórico, Tertuliano, padre de la iglesia, siglo II, dijo esto que me ha impactado mucho. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Por qué se regocija Pablo? Primero, porque su sufrimiento es una muestra de su servicio. Segundo, porque su sufrimiento resulta en el beneficio de toda la iglesia del Señor. Y esto debe dejar grandes lecciones para nosotros, grandes lecciones. En primer lugar, para el pastor. Hay sufrimiento,
va a haber sufrimiento. Y cualquiera que quiera estar llamado a ser un pastor por Dios, va a sufrir. En cualquier medida va a sufrir. El sufrimiento es una consecuencia lógica de cualquiera en el servicio del Evangelio. Eso es lo que promete Dios. Dios no promete otra cosa, ni plata, ni riqueza, ni éxitos. Dios promete padecer por el nombre. Y eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo. Váyase a Timoteo, segunda de Timoteo. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Recordemos que primera y segunda de Timoteo son epístolas que Pablo le escribe a este joven Timoteo porque lo está preparando para el ministerio. Y Pablo le dice la verdad tal y como es, tal y como es. Y mire lo que dice algunos versículos, segunda de Timoteo 1:8. Comencemos ahí. Dice ahí, por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa ¿de qué? De la prosperidad, del Evangelio. ¿Sino participa de qué? De la riqueza. No. ¿Sino participa de qué? De las aflicciones. De las aflicciones, ¿por qué? Por el Evangelio según el poder de Dios. Otro versículo, ahí también, capítulo 2, versículo 3. Tú pues, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Otro versículo, capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice ahí. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. Eso es lo que tenemos que hacer aquellos que están llamados al evangelio, a la iglesia. Un pastor debe saber que va a encontrar sufrimiento en el ministerio. No sabe cuánto sufrimiento va a experimentar. Tampoco se trata de ver al pastor, no, es que está en la mala, enfermo con COVID. No se trata de eso. ¿Pero va a experimentar sufrimiento? Seguro que sí. No se sabe cuánto. Pero debido a que el mensaje que proclama es en contra del mundo, la consecuencia lógica, ¿cuál es? Pues la hostilidad. ¿Usted qué espera? Si uno es fiel proclamando la verdad, no va a encontrar lo que hoy tristemente encontramos de algunos que se llaman pastores. No, va a encontrar hostilidad. Un pastor no puede esperar tranquilidad, prosperidad económica, fama o poder como todos los falsos maestros enseñan y viven. Si un pastor predica fielmente la palabra, va a encontrar sufrimiento, que se puede ver en oposición, en crítica, en rechazo, en falta de recursos y en algunas ocasiones cárcel o hasta la muerte, como hoy en día sucede en países como India, países como Irán, como Myanmar, cristianos perseguidos, pastores martirizados. No se conoce mucho, ¿sabe por qué? Porque no se puede revelar sus nombres, porque los empiezan a perseguir. Pero un siervo de Cristo va a sufrir y no ve en su sufrimiento algo heroico, no se hace la víctima tampoco, sino que ve la marca del padecimiento de Cristo. Eso es lo que hace. Y reconoce, para esto Dios me llamó, para esto Dios me llamó, abracémoslo. Abracémoslo. El sufrimiento es parte del ministerio de un pastor. De la misma manera que para un pastor, para un creyente, es inevitable sufrir por la causa de Cristo. Y aquí quiero diferenciar en el tipo de sufrimiento del que estamos hablando. El sufrimiento por causa de Cristo viene por ser un testigo fiel de Él. Porque puede que haya sufrimientos que tengamos como producto de una enfermedad o cualquier otro tipo de prueba en donde debemos ser fieles a Dios y en donde Dios nos da las fuerzas para soportar la prueba y seguir siendo fieles a Él y cuidarnos de no renegar de Cristo. Pero el punto aquí en el texto es sufrir ¿por qué? Por causa de Cristo y de su iglesia. La Biblia habla mucho acerca del sufrimiento por amor a Cristo. De hecho, esto fue anunciado por nuestro Señor Jesús. Vaya a Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12, que a muchos de los que hoy predican el Evangelio de la Prosperidad se les olvida este versículo que dijo nuestro Señor Jesús. Mateo 5, del 10 al 12. Miremos lo que dice ahí. Mateo 5, del 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús, no solo los apóstoles, eran víctimas del rechazo, eran víctimas de la burla, de la persecución, por sus propias familias y por sus comunidades. Muchos creyentes terminaron asesinados por la fe en Cristo. Y al igual que en los tiempos bíblicos, hoy en día muchos creyentes han encontrado que hacer una declaración pública de fe en nuestro Señor puede resultar ¿en qué? En burla, puede resultar en rechazo, en prisiones, en tortura o incluso muerte en algunos países que se prohíbe compartir el Evangelio. Muchos de nosotros temblamos al pensar en eso y nos sentimos relativamente seguros aquí en nuestro país. La pregunta es, ¿hay un solo sufrimiento por causa de Cristo? ¿Hay un solo sufrimiento que debamos padecer por Él? No. Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 26. Lucas, capítulo 9, del 23 al 26. Mire lo que dice. Dice así. Lucas, capítulo 9, 23. Dice nuestro Señor Jesús. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué significaba la cruz en los días de nuestro Señor? En los días de nuestro Señor Jesús, la cruz significaba y simbolizaba ¿qué? Muerte. Muerte. Cuando un hombre llevaba una cruz, esta persona ya había sido condenada a morir en ella. Por lo tanto, cuando el Señor dice que debemos tomar la cruz, ¿qué significa? Tú como seguidor, que solo debes ¿qué? Morir. Que tienes que morir. Que tienes que morir. Obviamente, esta no es una muerte física solamente por el Señor. No todos vamos a enfrentar la muerte de un mártir. Tal vez algunos aquí sí. No lo sabemos. No sabemos cómo se ponga esto en 5, 10, 15, 20 años. Pero no todos vamos a enfrentar la muerte de un mártir. No todos enfrentaremos el sufrimiento. No todos seremos encarcelados, golpeados o torturados por nuestra fe. Pero todos debemos llevar la cruz de Cristo. Todos. ¿Y eso implica qué? Sufrimiento. Seguir a Cristo significa morir a nuestra manera de hacer las cosas. Consideramos que nuestra voluntad, que nuestros derechos, que nuestras pasiones y que nuestras metas, ¿qué? Son crucificados con Cristo. Eso es llevar la cruz. Ya no vivo yo, vive Cristo. Y lo que importa es lo que Dios me demande, lo que Cristo me demande. Yo estoy, ¿qué? Condenado a muerte. Yo solo soy siervo de Cristo. Nuestro derecho, y eso es lo que significa llevar la cruz, nuestro derecho a dirigir nuestras vidas está muerto. Debe estar muerto para nosotros. Y esta muerte a nuestros derechos implica también sufrimiento. Morir a uno mismo es doloroso, ¿o no? ¿O creen que es lo más placentero? No. Morir a nosotros mismos va en contra de nuestra inclinación natural a buscar nuestro propio placer. ¿Qué buscamos? No, estar bien, estar con comodidades. Por eso es que morir, y por eso es que este mensaje no lo queremos escuchar. Pero hay algo muy importante, no podemos seguir a Cristo y no morir a nosotros. No podemos. También seguir a Cristo implica sufrimiento, porque nos ponemos en desacuerdo inmediatamente, ¿sabe con qué? Con el mundo. Inmediatamente. Al seguir a Cristo y adherirnos fielmente a las enseñanzas de la Biblia, nos preparamos para el rechazo, para la burla, para la soledad, para la traición, incluso dentro de aquellos que se dicen cristianos.
si optamos por tomar una firme posición por la verdad bíblica, nos aseguramos de ser incomprendidos, de ser escarnecidos o algo peor. Y cuando llegan esos momentos, debes permanecer firme en tu amor por Cristo. Debes permanecer firme. Y si has de sufrir, hazlo. Hazlo. Muchos creyentes, que son creyentes, eligen negar a Cristo porque no quieren sufrir por Él. No quieren sufrir por Él. Cuando un creyente se encuentra ante situaciones en donde su fe está puesta a prueba en lo que dice o en cómo actúa y no elige ser un testigo fiel, está negando al Señor porque no quiere sufrir por Él. No quiere sufrir por Él. Y si tienes la posibilidad de sufrir por Cristo y por su causa, no la rechaces. No la rechaces. Que el miedo a ser criticado, que el miedo a ser aislado o menospreciado no te haga negar a Cristo. Mira este ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 40 y 42. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 42. Los apóstoles habían estado encarcelados. Y miren lo que les dijeron. Hechos 5, 40, 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué pasó con esto? Esto es muy raro. Esto es muy extraño. Esto no lo hace el hombre natural. Esto tiene que ser una obra de Dios. Donde te azoten, te prohíban y tú salgas bien. Es que me azotaron por ser un creyente. Es que me mandaron a la cárcel por predicar fielmente el evangelio. Pero es que no solamente pasó eso. ¿Qué más pasó? No solo salieron felices, sino ¿qué más pasó? A seguir predicando, a seguir hablando del Señor, a seguir haciéndolo. Después de que los apóstoles habían recibido otra paliza por predicar acerca de Jesús, estaban felices. Ninguna amenaza de sufrimiento disuadió a los apóstoles de predicar a Cristo. En cualquier forma que se te presente el sufrimiento, en cualquier forma, en el trabajo, en la familia, con tu grupo de amigos del colegio, de la universidad, en cualquier forma, debes aceptar el sufrimiento como una insignia de honor y un privilegio en el cual nos gozamos tal como los apóstoles. Si no estoy mal, hay una medalla de honor que se da en Estados Unidos que es el corazón púrpura, por aquellos sufrimientos que están en batalla. El corazón púrpura. Que tengamos el corazón púrpura. El corazón púrpura de Cristo. Qué honor sufrir por Cristo. El sufrimiento de alguna forma siempre va a ser una parte de ser un verdadero seguidor de Cristo. Que Pablo haya dicho que se gozaba en el sufrimiento, que padecía y que lo hacía con gozo por los colosenses, nos muestra la identificación tan profunda que debe tener un creyente con Cristo. Este es un gozo sobrenatural, un gozo que se escoge voluntariamente por haber contraído un sincero compromiso con nuestro Señor Jesús. Y a pesar del dolor, porque no es que estamos negando el dolor, a pesar del dolor hay una mayor felicidad, porque el sufrimiento nos identifica como seguidores de Cristo. Si el sufrimiento llega, querida iglesia, sigamos el ejemplo de Pablo. Él no intentaba explicar el sufrimiento. No decía, ay, si hubiera hecho esto, o si no hubiera hecho esto otro. Ay, pero ¿por qué me pasa a mí? No. Simplemente que se encontraba con él y se alegraba. Este es un mensaje totalmente opuesto al mundo de hoy. Y también se opone a lo que muchas pseudoiglesias están proclamando. En nuestros días nos han vendido que los cristianos solo deben tener paz, salud y prosperidad. Por consiguiente, cuando Pablo dice, me gozo en lo que padezco, esto sacude una concepción del mundo cristiano y del mundo no cristiano que valora el consuelo y la felicidad como su bien más preciado. Eso es lo que se valora hoy en día, una calidad de vida buena. Y así como Pablo, no debemos ver el sufrimiento como un problema, como algo que evitar. No lo veamos así.
Tampoco el sufrimiento debe generar resentimiento, odio o desesperanza. Último versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Que el nombre de Cristo sea glorificado porque no negamos sufrir por Él. Menos Simons, fundador de los menonitas, dijo esto. Si la cabeza hubo de padecer tal tortura, angustia, sufrimiento y dolos, ¿cómo van sus siervos, hijos y miembros esperar paz y libertad por lo que a su carne se refiere? Puesto que el siervo no es mayor que su Señor, y dado que el mundo no ha cambiado en su hostilidad para con Dios, los cristianos no pueden esperar un menor trato que el que recibió su Señor. Así es. Así es. La primera característica de un ministro de Cristo es que sufre por su causa. Esto no es exclusivo de los pastores, sino de todo creyente que quiera seguir fielmente a Cristo. El sufrimiento es inherente al llamado cristiano, ya sea de un pastor o de cualquier creyente fiel. Cristo no nos promete inmunidad contra la aflicción. Solo nos asegura que Él estará en medio de ella, con nosotros. Cada discípulo ha de llevar sobre sí la cruz de Cristo. Y esta no se puede aligerar. Si el sufrimiento se presenta, debemos llevarlo gozosamente porque es una marca de pertenecer a Cristo. Y además edifica la vida de los creyentes. El sufrimiento de los cristianos no es absurdo, para nada. Las cicatrices que deja el sufrimiento revelan más la gloria y el poder de Dios que los títulos, que los cargos, que las credenciales y que los diplomas. Conocemos mejor a Jesús cuando compartimos con Él su más profunda humillación. El sufrimiento es el espejo en el que vemos a Cristo de un modo más claro. Así que si llega, que llegue. Esa es la primera marca de un pastor y de una congregación que es fiel a Cristo. Oremos. Señor, cuando escuchamos este mensaje, nuestra carne y nuestra mente no lo quiere escuchar. Pero solo lo podemos aceptar porque tú vives en nosotros. Solo podemos decir que esto es palabra de Dios porque tú estás con nosotros. Señor, yo te pido por mí y por todos mis hermanos en esta iglesia. Que pase lo que pase, nunca te neguemos. Que si hemos de padecer por tu nombre, que lo hagamos con gozo como lo hacía Pablo y como lo hizo también la iglesia de Colosas. Ayúdanos, Señor, porque nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos de tu gracia, de tu sublime gracia. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.